que ver con el beneficio de las mayorías, ni del soberano, como le dicen, o del pueblo, como le dicen a la gente. No, nunca ha tenido que ver realmente con el beneficio de las mayorías. Es simplemente para que continúen en el poder los que en ese momento están gobernando, más sus cercanos colaboradores. La otra valoración y la tercera que hay que hacer es la siguiente. Mire, desde la llanura nadie puede promover la continuidad de alguien en el poder porque quien la busque no tiene dinero, ni tiene chambas en el gobierno, ni tiene cómo distribuir el presupuesto entre la población para buscar lealtades equivocadas y fidelidades mezquinas, fidelidades que están amarradas al favor personal que hace el líder político. No es eso el tema. Fíjense bien, nadie desde la llanura puede conseguir que alguien intente continuar o impulsar un proceso político, y se lo pongo así. El proyecto de Hugo Chávez, si no tuviera la plata que tiene, ese proyecto no hubiera existido en América Latina, pero ni siquiera 24 horas. Óigase bien, ni siquiera 24 horas, porque es un proyecto político que no es un proyecto político, sino que es la aspiración de un tipo que se cree Mesías de América Latina, que tiene mucha plata y que con esa plata está promoviendo sus aspiraciones muy personales, que no tienen que ver con la interpretación del mundo y de la sociedad a la que aspiran y sueñan la mayor parte de los venezolanos. En Honduras, fíjense bien, yo quiero decir algo, en Honduras, desde la llanura no es posible perpetuarse en el poder. Lo intenta quien está ahora mismo en el poder, y es tan pobre de personalidad los que desde ahí intentan continuar, y esto no se lo dicen al pueblo hondureño, que lo que quieren es seguir en el poder, que es lo que deberían de decirle a los hondureños. Miren, yo fui electo por 4 años, hombre, denme chancecito de estar unos 2 años más, que yo todavía ya monté caballo, ya anduve en avión, anduve en moto, anduve en barco, pero quiero ver si voy a la luna en un cohete espacial. Que lo digan frente al pueblo hondureño, que digan yo quiero seguir 2 años más, 1 año más, pero que no nos vengan a mentir que es por los pobres, que no nos vengan a engañar que es por el pueblo, por las mayorías, por la desigualdad social, porque a los pobres en países como este y líderes como los que hasta hoy hemos tenido en Honduras, solamente los utilizan para que cada 4 años vayan a dar el voto. Entonces fíjense bien, los proyectos políticos no existen en realidad en estos países. En Honduras, a mí nadie me vaya a decir ni que Mel Zelaya ni que Porfirio Lobo Sosa tienen un proyecto político para el país. Lo que tenían y tienen son aspiraciones. ¿Y por qué lo digo? Si ahí tienen el instrumento del Estado para hacer cambios profundos. Los tuvo Mel Zelaya, los tiene ahora Porfirio Lobo Sosa y los tendrá el que siga. Porque solo buscar el tema de cambiar esa colita de la reelección. Yo escucho hablar de, no, ¿cómo le llaman? Ahora no es reconstruir, refundar. Sí. Esa es una cosa que no tiene ni origen ni fin. A mí que me expliquen de qué me hablan cuando me están diciendo refundar. ¿Qué es lo que tenemos que refundar en Honduras? Si lo que nosotros tenemos que hacer en Honduras es crear justicia social y punto, una sociedad de oportunidades y de espacios para todos, y esa sociedad se puede construir con los estamentos jurídicos y legales que ahora nosotros tenemos. Entonces, los líderes políticos en este país nos vienen engañando y nos engañan, y nos hablan de una constitución, nos hablan de que hay que hacer una nueva constitución y un nuevo cambio social en Honduras. ¿Cuál cambio social? Aquí lo que deben de decirnos es que quieren seguir mamando de la teta 2, 4 años más, y esa es la verdad. Yo les creería cuando dijeran, por ejemplo, los que están en el poder, miren, yo voy a impulsar el proyecto político, pero yo me aparto. Yo fui electo hasta el año tal y yo ahí me retiro. De ahí que sigue el licenciado Marvin Espinal o Augusto Cruz Ascenso. Bueno, ahí sí puedo creerle. Pero no es así, lo que buscan es la continuidad en el poder, el usufructo del poder, y por supuesto esto genera lealtades falsas, lealtades que tuvo en su momento Mel Zelaya, y hay muchos que andan en la calle pidiendo que vuelva Mel Zelaya. Yo les doy la razón, yo no lo juzgo. Muchos de los que andan ahí tenían un empleo en el gobierno pasado,
tenían una pensión, recibían dinero del pueblo hondureño a través de las manos de Mel Zelaya. Entonces yo no los puedo juzgar, fíjense, hay muchas organizaciones que andan en eso, que vieron la plata, les llenaban los bolsillos de dinero, y esto es lo que hay que decir. Y claro, eso va generando una lealtad, o sea, va generando lealtades falsas, eso no es verdad. Y ahora, obviamente, le aplauden y quieren que Mel Zelaya venga. Si usted es presidente de la República y usted me tiene bien a mí, obviamente yo no quiero que usted esté 4 años, sino que esté unos 10, ¿verdad? Unos 10 años. ¿Verdad? Y eso es la verdad de este tema. Esa es la verdad y hay que decirlo. Creo que ya es hora de decir las cosas por su nombre en este país. No podemos seguir engañando a la gente. Licenciado Marvin Espinal, en Honduras hay necesidad de trabajar. Necesitamos darle respuesta a la problemática social que tenemos. Necesitamos darle respuesta al desequilibrio, a la falta de educación, a la falta de empleo, a la falta de medicina. Esos son los temas que se deben de abordar. A la justicia mal distribuida en Honduras. Estos son los temas que nosotros debemos de abordar. Y vemos, por ejemplo, eso a lo interno, esa es la situación. En caso hipotético que se dé una asamblea constituyente, ¿quién sería el presidente de esta constituyente? Sería prácticamente pues cambiar el mismo Congreso a convertirlo en constituyente. Se esperarían entonces cambios radicales si son las mismas personas y siempre hay intereses personales de por medio. Eso es lo que se pone en tela de duda, sin dejar a un lado pues el problema jurídico que cada funcionario, el presidente de la República, el presidente del Congreso, hacen la promesa de ley que ponen la mano en su Constitución y dice prometo cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes. No dicen prometo destruir o reformar esta Constitución y hacer una constituyente. O sea, no, tiene que hacer cumplir la Constitución y la Constitución no dice eso. Entonces, de entrada, ese es el problema. Ahora, si viene de abajo para arriba, es otra situación. Una asamblea constituyente debe ser de abajo para arriba, debe ser de la base para arriba, pero se está siempre, tradicionalmente se hace de arriba para abajo, y esto es lo que contamina. También el asunto es, ¿cómo podemos evitar esta constituyente? ¿Es una agenda nacional o nos han impuesto este tema por el extranjero en situaciones como por ejemplo Hugo Chávez? Eso no lo sabemos, y lo que nos dice el diputado Cruz Asensio es muy cierto. Hay financiamiento que se da a Hugo Chávez, le ha funcionado así este plan por el dinero que tiene. Y se especula de que lo mismo lo ha hecho en Latinoamérica y lo está siendo financiado por los petrodólares. Sabemos, por ejemplo, conocemos de viajes de funcionarios del gobierno actual que han sido pagados por el FMLN, por ejemplo, de El Salvador. Entonces, que tiene que haber otros grupos o otros partidos políticos de otros países involucrarse en la política nacional. Entonces, si hubiera una constituyente, ¿cómo se puede evitar? Fíjese que usted acaba de plantear algo. Hay países, frentes políticos, partidos, etcétera, que financian a X, Y, Z. Y eso ahora en Honduras se habla y se comenta y no pasa nada. Sí. Eso es un delito, además de todo. No puede influir. Pero el tema es el siguiente, Yo creo que debemos de aprovechar este espacio de diálogo y de encuentro que ha convocado el presidente de la República a todos los sectores para hablar de estas cosas. Pero hay algo más, a nosotros que nos definen y no que sean los locos. ¿Qué es exactamente lo que quieren? Si lo que quieren es cambiar la Constitución de la República para permitir la continuidad del presidente, que lo digan abiertamente y que se lo digan al pueblo, porque es hacia allá donde nos quieren conducir. No hay tales que refundar una nueva Honduras. Y otros que no están en el poder, pero medio lo probaron, y quieren estar allá adentro. No, yo creo que en Honduras llegó un momento clave y es el de definir posiciones aquí. De definir las cosas con más claridad, pero el pueblo hondureño tiene todo el derecho a exigirle a quienes gobiernan, que nos hablen con la verdad. Aquí la sinrazón, he dicho siempre, no se puede imponer frente a la razón. La sinrazón podrá triunfar y tener éxito muy levemente, pero al final en la historia la razón termina por imponerse. El problema es que intentar imponer la sinrazón conlleva un montón de sacrificios para varios o para muchos. Y esos varios y muchos posiblemente inocentes. Sí. No vale la pena entrar en una lucha sin razón. Si no busquemos la razón, la construcción de un nuevo refundar. No hay necesidad de refundar Honduras. Lo que necesitamos claramente es pagar la deuda social que se mantiene con los sectores de la hondureñidad que han quedado al margen. Utilizar el presupuesto general del país para beneficiar, hacer inversiones sociales. Mire, si nosotros tenemos un presupuesto de más de 130 mil millones de lempiras, a mí no me han podido ni siquiera, por cierto,
aprobar el proyecto de ley de pensiones no contributivas para las personas de la tercera edad, que es mínimo lo que se ocupa para poderlo sostener. Pero bueno, si de ese presupuesto de 130.000 millones de lempiras usted utilizara un 10% en inversión social y sacrifica el gasto corriente del Estado, porque aquí esa es la otra cosa. Mire, es el interés del pueblo en la abundancia, en el desorden, en el manejo de dinero, en el manejo de favores. Y todavía no es. Vea, eso es peligroso. Antes de pasar al tema económico, quiero ver de que, bueno, he escuchado siempre las partes y una de las justificaciones por la cual se dice que la Asamblea Constituyente es necesaria es porque la Constitución actual ha sido violentada infinidad de veces. Eso es cierto. Eso es muy cierto. Se ha violado la Constitución a cada rato en este país. Entonces dice, si esta ha sido violentada, pues entonces terminémosla de violentarla y destruyámosla y hagamos una nueva. Pero ¿qué nos va a asegurar entonces que la nueva va a ser respetada? Esa es una incógnita. ¿Por qué nos asegura de que la nueva va a ser respetada? Vemos de que en Honduras hay como una involución. Habíamos avanzado en varios temas, por ejemplo, se habían eliminado los designados, ya teníamos un vicepresidente porque se sabía que era un gasto de tener 3 personas y que se decía que era una figura decorativa, etcétera. Se había puesto un vicepresidente y retornamos después a designados. En el tema de derechos humanos sabemos que ese tema debe ser descentralizado. Usted no puede pedirle al Estado que le defienda sus derechos si el Estado fue el que se los violentó. Entonces sabemos que esto debe ser separado, debe ser descentralizado. Ahora vemos un nuevo ministerio dentro del gobierno que se está entonces centralizando. Entonces vemos que está involucionando nuestro país y ya estamos retrocediendo una vez más a una constituyente. Entonces, si a mí entonces, si va a justificar poner en precario el Estado de Derecho por una asamblea constituyente, por favor que me digan a mí exactamente para qué. ¿Qué van a hacer? Porque así uno puede poner una balanza. Si me dicen a mí, deshagamos la Constitución porque vamos a hacer una reelección o vamos a ampliar el periodo de gobierno, entonces uno se pone a valorar, bueno, poner en precario la unidad del país y el Estado de Derecho por una reelección o un periodo gubernamental, pues yo dudo de que porque alguien se reelija, pues Honduras vaya a salir del desarrollo, o porque hayan 6 años, 2 años más por parte del periodo, también se puede poner en duda de que eso sea, o sea, si lo valora uno con otra cosa, pues no. Tiene que especificar entonces qué puntos son los que se deben de cambiar en la Constitución y qué sería lo nuevo. En la administración pasada inclusive se rumoró, inclusive vinieron varios juristas constitucionalistas al país y se decía que básicamente la Constitución que se planeaba poner en ese entonces era la misma de Bolivia, que era una Constitución boliviana, que habían venido acá ciertos juristas, solo habían hecho algunas reformas para pues adaptar fabricada. Eso es otro asunto, cómo evitar esa situación de que nos manden ya la constitución hecha de otro país. Se dijo en aquella oportunidad incluso que estaban aquí unos juristas, consultores internacionales españoles, que eran los que habían creado la Constitución de Bolivia y que posiblemente ese mismo esquema era el correcto para Honduras. Pues bien, yo creo que los hondureños ya hemos aprendido algo. Lo primero que hemos aprendido en toda esta discusión de más de un año sobre el tema de la Constitución es que nuestra Constitución en un 98% no es problema poderla transformar. Bueno, el licenciado Marvin Espinal acaba de decir una realidad. Si el 98% de esa Constitución casi la han violado todos los días los unos y los otros en este país. La Constitución ha sido ampliamente manoseada porque el tema no es de mandar a imprimir una nueva, con una portada nueva, con palabras nuevas. No, de nada va a servir que aquí le pongamos el fondo verde o el fondo azul. No, ese no es el color de ella ni la impresión, no es el problema, sino quién la tiene en la mano y cómo la utiliza. El problema es de la valorización que debe hacer de Honduras realmente, si es que queremos este país para todo. Mire, el problema de aquí de los que han gobernado es que creen que pueden continuar toda su vida. Y es que eso es bonito. Yo estuve en una oportunidad, me van a permitir una mala palabra a sus oyentes, y usted también, pero es chiquita, no es tan grave. Y más es para recordar una frase de una persona. Mire, yo en una oportunidad estuve en un país, en un evento internacional. Yo era en ese tiempo, dirigía una federación, bueno, yo iba por el sector de sociedad civil. Y me encontré con una persona X ahí, funcionario de Honduras.
en el mismo hotel en donde yo estaba hospedado. Y el funcionario de Honduras andaba con unas calzonetas que le quedaban horribles, además, usted, así, todas unas calzonetas anchísimas, una camiseta y unos lentes oscuros, alrededor de la piscina, con una churuta así, miren, muy personales, que no tienen que ver con la interpretación del mundo y de la sociedad a la que aspiran y sueñan la mayor parte de los venezolanos. En Honduras, fíjense bien, yo quiero decir algo, en Honduras, desde la llanura no es posible perpetuarse en el poder. Lo intenta quien está ahora mismo, que ver con el beneficio de las mayorías, ni del soberano, como le dicen, o del pueblo, como le dicen a la gente. No, nunca ha tenido que ver realmente con el beneficio de las mayorías. Es simplemente para que continúen en el poder los que en ese momento están gobernando, más sus cercanos. Si no tuviera la plata que tiene, ese proyecto no hubiera existido en América Latina, pero ni siquiera 24 horas. Óigase bien, ni siquiera 24 horas, porque es un proyecto político que no es un proyecto político, sino que es la aspiración de un tipo que se cree Mesías de América Latina, que tiene mucha plata y que con esa plata está promoviendo sus aspiraciones colaboradores. La otra valoración y la tercera que hay que hacer es la siguiente. Mire, desde la llanura nadie puede promover la continuidad de alguien en el poder, porque quien la busque no tiene dinero, ni tiene chambas en el gobierno, ni tiene cómo distribuir el presupuesto entre la población para buscar lealtades equivocadas y fidelidades mezquinas, fidelidades que están amarradas al favor personal que hace el líder político. No es eso el tema. Fíjense bien, nadie desde la llanura puede conseguir que alguien intente continuar o impulsar un proceso político. Y se lo pongo así. El proyecto de Hugo Chávez